Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Bien. Qué bueno. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Muy Todo bien. correcto. Ok. Rafa Vázquez, Yo como la... Jesús Vázquez, Evelyn Cristian, Paola, Ana Jordán, Orlando y Hugo. Ok. Bueno. ¿Qué materia es ahorita? Es estructura socioeconómica de México. Claro que sí. Entonces, ¿qué viene siendo estructura socioeconómica de México? Es muy parecido a ciencias sociales, ¿verdad? Es casi lo mismo. De hecho, se habla todavía de historia, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a estar hablando de los sexenios de 1964 a 1982. Aquí vamos a hablar de los presidentes de, ¿cómo se llama? De Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría y de José López Portillo. Vamos a ir hablando de cómo se fueron desarrollando esos sexenios, ¿verdad? De esos expresidentes que tuvimos en México y qué fue lo que estuvo surgiendo en esos tiempos. ¿Ok, jóvenes? El propósito de esta unidad es establecer y comprender los problemas económicos y sociales más importantes de las presidencias de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Ahorita les voy a empezar les voy a leer unas pequeñas, ¿cómo se llama? Biografías de estos tres personajes, ¿verdad? De Gustavo Díaz Ordaz, para que sepan quién fue él. O no sé si ustedes ya vieron algo sobre esa parte de la historia. ¿Alguien sabe sobre esa parte de la historia? Una disculpa, profe, me desconecté por un momento. Que no sé quién habló, pero bueno, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿alguien de ustedes sabe algo acerca de Gustavo Díaz Ordaz? Sí. A ver, platíquenme qué saben de Gustavo Díaz Ordaz. Ni idea. ¿Quién me dijo que sí? El Chuy. Ah, no, Ana, fue Ana. Hugo o Perdón, Ana, profe. Chuy. No fui yo, pero Fue me Ana, fue hablaron. Ana. A ver, Ana, ¿puede platicarme acerca de Gustavo Díaz Ordaz? No, profe, la verdad no sé. ¿O qué caray? ¿Y Jesús? Yo Este tampoco, güey siempre se profe, ve algo. Ah, yo bueno. tampoco, lo siento. Ok. Entonces, bueno, van a escuchar un ratito mientras. Gustavo Díaz Ordaz, él nació en la Ciudad de México en 1911, perdón, en Ciudad Cerdán y murió Profe, en perdón, ¿no fue el que acusan de haber hecho la matanza de Tlatelolco? así es, él es el de la matanza de Tlatelolco, así es. Entonces, él muere en Ciudad de México en 1979. Fue un político mexicano, presidente de la República entre 1964 y 1970. De su gestión presidencial se recuerda especialmente la matanza de Tlatelolco.
¿Ustedes saben de qué trata la matanza? ¿Por qué fue la matanza de Tlatelolco? ¿Alguien de ustedes Una, sabe? Eran por la una especie de confusión entre militares y ay, no me acuerdo cómo se llama como que la división policial, no sé, creo que es la FSS o FBI. FS, algo así, que, bueno, yo había visto que soltaron un tiro por accidente y se malinterpretó como un ataque y entonces empezaron a disparar pues, a un enemigo que no existía y murió mucha gente, Así supuestamente, es, no sé. así es. Sí, de hecho, ahorita vamos a platicar un poquito de eso también. Antes que nada, Tania, ahí está Tania, ¿verdad? Sí, profe. Cumpleaños, Muchas felicidades, feliz cumpleaños, que se Feliz la pase de lo cumple. mejor. felicidades, Gracias. aunque no me hayas felicitado cuando cumplí yo. No felicito a nadie nunca. Una disculpita de antemano. No, no Bueno, hay pedo, dándoles mi media. aparte de lo de un despliegue militar del que diga, entre 1964 y 70, que su gestión presidencial se recuerda especialmente de la matanza de Tlatelolco, un despliegue militar del gobierno por acallar las protestas estudiantiles que arrojó centenares de muertos y heridos el 2 de octubre de 1968. Eso es lo que ocurrió, o sea, muchas matanzas y hubo muchísimos muertos. Y luego dice, Gustavo Díaz Ordaz cursó estudios de Derecho en la Universidad de Puebla, donde se graduó en 1937 tras ocupar diversos cargos y ser de 1958 a 1963 secretario de Gobernación. Fue designado candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional, o sea, el PRI, el día 8 de septiembre de 1964, que fue cuando el Congreso de la Unión lo declaró presidente electo. El nuevo presidente que tomó posesión el 1 de diciembre de 1964 se encontró con un país en situación de equilibrio y crecimiento económico como resultado de los mandatos anteriores. Díaz Ordaz continuó creando empresas paraestatales, aplicó una adecuada política fiscal y crediticia y buscó la forma de controlar al movimiento obrero para evitar riesgos. El derecho a huelga quedó prácticamente anulado y los salarios se congelaron, con lo que se favoreció aún más a los empresarios que habían resultado beneficiados con la extensión de impuestos y la asignación de subsidios. El gobierno invirtió en obras de infraestructura y bienestar social que, aunque tenían como objetivo mantener la estabilidad, no fueron suficientes. Y luego la política económica, en efecto, no difirió de la del gobierno anterior. Al contrario, aumentó la participación del Estado en la economía a través de la creación de empresas paraestatales y la construcción de obras de infraestructura. La inversión pública alcanzó 130 millones de pesos, el doble que en el gobierno de Adolfo López Mateos, a pesar del incremento de los impuestos y de otras medidas administrativas. Para aumentar los ingresos del gobierno, fue necesario recurrir a préstamos extranjeros. La deuda externa era en 1970 de 53.285 millones de pesos.
una lana. El gobierno estimulaba la inversión de particulares en la industria de la transformación. Incluso la inversión extranjera directa, el 80% de estas inversiones procedía de Estados Unidos. En lo que se refiere a la política agraria, Díaz Ordaz, ¿me permiten un segundito, por favor? Se le trabó la voz cuando dijo la cantidad de dinero. Aguánteme un segundito, por favor. Sí. Animó. La cantidad fue 53.285 millones de pesos. Ok, gracias. Bueno, y luego dice, el 80% de estas inversiones procedía de Estados Unidos en lo que se refiere a la política agraria. Díaz Ordaz llevó a cabo un gran reparto de tierras de más de 24 millones de hectáreas. Se intensificaron también las obras de irrigación. El deterioro de la economía mundial comenzó a hacer estragos durante los 2 últimos años del periodo. Sin embargo, los efectos más graves se iban a dar durante el gobierno de Luis Echeverría. Respecto a los asuntos exteriores, el gobierno de Díaz Ordaz hizo hincapié en las relaciones con América Latina. Buscó, por ejemplo, un acercamiento comercial con los países de América Central. Y luego en 1967 destacó la firma del Tratado de Tlatelolco, promovido por Alfonso García Robles, que prohibía la fabricación y utilización de armas nucleares en América Latina. Las relaciones con Estados Unidos fueron relevantes, pues la inversión extranjera era indispensable para la política económica del gobierno México continuó defendiendo el principio de no intervención, por lo que condenó la inversión estadounidense de la República Dominicana en 1965. En ese sexenio comenzaron los conflictos entre México y Estados Unidos a causa del narcotráfico. Fíjense, desde el 65. Por eso se ha ido pues avanzando y avanzando, ¿verdad? La figura autoritaria de Díaz Ordaz dio origen a protestas especialmente de las clases medias de la sociedad. Uno de los primeros movimientos reprimidos con violencia fue el de los médicos, que en 1965 dio a conocer la futura tendencia del gobierno. El presidente demostró que no estaba dispuesto a tolerar la apertura democrática. Dentro de rechazó dice Cristian que lo sacó de la clase. ¿A quién? A Cristian. O sea, que se fue el internet o algo así. Ah, ok, no pasa nada, nada más que se vuelva a conectar si puede. Por favor. Si no, no pasó nada, ¿verdad? Rechazó el presidente demostró que no estaba dispuesto a tolerar
la apertura democrática dentro del PRI. Rechazó el proyecto de reforma del partido oficial presentado por Carlos Madrazo, a quien él mismo había nombrado presidente del PRI. Madrazo renunció a su cargo y todas sus reformas fueron anuladas. Su propuesta se encaminaba a tomar en cuenta la opinión de las bases del partido. Voy a hablar un poco de lo de la matanza de Tlatelolco y de ahí para que vayan conociendo todo y ya después, cuando les mande qué vamos a hacer en el trabajo, todo se va a basar en esto. Ya ustedes lo van a poder encontrar también en internet y de ahí se van a ir basando ustedes. ¿Ok? La matanza de Tlatelolco con el conflicto estudiantil de 1968, la represión oficial llegó a límites nunca antes imaginados. El problema se inició después de que las escuelas vocacionales 3 y 5 del Instituto Politécnico Nacional fueron ocupadas por ganaderos con el pretexto de sofocar una riña callejera entre los estudiantes de esos planteles y los de la preparatoria particular Isaac Ochoterena. Después de estos hechos, una organización que llevaba años controlando la vida estudiantil del Politécnico, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que su abreviatura es F de Fox, N de Néctar, E de Eco, T de Tango, convocó a una manifestación de protesta que tendría lugar el 26 de julio. Casualmente, el mismo día se iba a celebrar otra manifestación para conmemorar el aniversario de la Revolución Cubana, convocada por el Partido Comunista. Cerca de 5,000 estudiantes se separaron de su propia manifestación para unirse a la otra y llegar al Zócalo, a pesar de que ya se tenía noticia del enorme despliegue potencial, del enorme despliegue policial que los esperaba. El enfrentamiento duró varias horas, mientras la sede del Partido Comunista era ocupada por agentes del gobierno que aprendieron a varios militares. El día 27, los estudiantes, en un acto de protesta, ocuparon los planteles 1, 2 y 3 de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, la UNAM, y el día 29 hubo un enfrentamiento entre estudiantes y granaderos. Como estos últimos no lograron controlar la situación, pidieron la intervención del ejército y en la madrugada del día 30 las Fuerzas Armadas entraron a los planteles mencionados, a los otros edificios de la preparatoria de la UNAM y a los de la vocacional del Politécnico. El enfrentamiento tuvo como resultado 400 lesionados y gran cantidad de detenidos. Ahí el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, decretó luto en la máxima casa de estudios y afirmó que no se vería ante ninguna provocación. Unos días después, la UNAM, el Politécnico y otras universidades del interior del país se pusieron en huelga. El gobierno, que veía crecer el problema, decidió dar algunos pasos para iniciar el diálogo con la FNET, organización que presentó un plequio de peticiones.
al que el Ejecutivo, dio respuesta. Y luego ya con todo esto, el movimiento estudiantil crecía y se unieron al mismo varias universidades privadas y organizaciones de profesores. Se formó además el Comité Nacional de Huelga, que es la clave Coca Néctar Hotel, son las abreviaturas, que elaboró un pliego petitorio que anuló el de la FNET. El movimiento quedó integrado por varios grupos ideológicamente muy heterogéneos. A pesar de sus diferencias, eran grupos de clase media, inconformes por la imposibilidad de participar en el poder a causa de la ausencia de un sistema democrático en el país. Estaban en contra del Estado fuerte y autoritario que encarnaba Díaz Ordaz. Durante los meses de agosto y septiembre, la situación se fue agravando, mientras el mundo fijaba su situación en México porque se acercaban los Juegos Olímpicos. El 28 de agosto, ante la amenaza de que los estudiantes permanecieran en el Zócalo hasta el 1 de septiembre, día del informe presidencial, tuvo lugar un violento desalojo. Poco después, el CNH declaró que no pretendía entorpecer la celebración de los Juegos. El gobierno, que negaba la existencia de presos políticos, rechazó todas las demandas y el día del informe. Díaz Ordaz advirtió con firmeza que llegaría a cualquier extremo con tal de conservar el orden. Sin embargo, las manifestaciones estudiantiles continuaban. El 18 de septiembre, el movimiento comenzó a dividirse a causa de la represión. El CNH se inclinaba por el diálogo, pero otro sector más radical se negaba. El 23 de septiembre tuvo lugar un fuerte enfrentamiento entre los estudiantes y las fuerzas del gobierno en el caso de Santo Tomás, al norte de la Ciudad de México. El 27 del mismo mes, 5,000 personas asistieron a un mitin en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, convocado por el CNH. En ese mitin se citó a la manifestación del 2 de octubre en el mismo lugar, que se celebró con la asistencia de 5,000 personas. Cuando el acto estaba a punto de concluir, la plaza fue rodeada por el ejército. Comenzaron los disparos. Según testimonios, algunos provenían de los edificios adyacentes de uso habitacional. La sangre corrió por la Plaza de las Tres Culturas. Años después, no se había podido aclarar algunos detalles de esta tragedia. Ni siquiera se sabía con seguridad cuántas personas habían muerto. Algunas fuentes hablaban de 300, otras de 600. La matanza de Tlatelolco puso fin al movimiento estudiantil de 1968. Los estudiantes volvieron a sus clases y los Juegos Olímpicos se celebraron en paz. A pesar de ello, 1968 fue un parteaguas de la historia de México. Los jóvenes del país tenían otra mentalidad. Ya no defendían los antiguos valores nacionalistas, no creían en el éxito de la Revolución Mexicana y hallaban vacías las antiguas tradiciones. Por su parte, el gobierno modificó un poco su actitud y puso en práctica algunas medidas de carácter social. El 1 de diciembre de 1970,
el que había sido su primer secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, también miembro del PRI, sucedió a Gustavo Díaz Ordaz en la presidencia. Tras entregar el poder, Díaz Ordaz se retiró de la vida pública. 7 años después, en abril de 1977, fue el primer embajador de México en España, al reanudarse las relaciones diplomáticas entre ambos países que habían quedado rotas bajo el régimen de Franco. Sin embargo, renunció al cargo pocos meses después. Aquí, espérenme un segundito. Hace ratito hablamos de las firmas del Tratado de Tlatelolco, que fue promovido por Alfonso García Robles. Alfonso, para que sepan, o sea, que lleven una idea de la relación que había. Alfonso García Robles, él nació en Zamora, Michoacán, en 1911 y murió en Ciudad de México en 1991. Fue un diplomático y jurista mexicano, sin duda uno de los especialistas más destacados en derecho y política internacional de su país. Figura entre los juristas y diplomados que contribuyeron a la fundación de la ONU y a la promulgación en 1945 de la Carta de las Naciones, por la intensa actividad que desplegó a lo largo de su carrera en pro de la denuclearización y el desarme. Recibió en 1982 el Premio Nobel de la Paz. Nacido en una familia de comerciantes, Alfonso García Robles recibió su formación secundaria en Guadalajara. Cursó sus estudios universitarios en Ciudad de México, donde obtuvo la licenciatura de Derecho de la Universidad Nacional. Su interés por el derecho internacional lo llevaría a completar sus estudios en Europa. En 1936 obtuvo el premio extraordinario por la tesis que realizó en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de París. Continuó ampliando estudios en Holanda, donde en 1938 recibió el diploma de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. De regreso a su país, en 1939, ingresó en la diplomacia mexicana y en octubre de ese mismo año fue enviado a Estocolmo como tercer secretario adscrito a la legación de México. En 1941 fue destinado a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, donde a lo largo de 5 años permaneció en calidad de subdirector de Asuntos Políticos del Servicio Diplomático, con el cargo de secretario de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional de Planeación para la Paz. A García Robles le correspondió participar en una serie de reuniones internacionales encaminadas a sentar las bases jurídicas de lo que en 1945, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se convertiría en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. En la primera década de funcionamiento de la ONU, Alfonso García Robles se ocupó de supervisar los asuntos políticos internacionales, los procesos de pacificación de conflictos y las relaciones entre la Organización Mundial y los organismos regionales. Fue el representante de la ONU en la Conferencia de Bogotá
en 1948 que sancionaba la Carta de la OEA. Durante esta etapa en Nueva York conoció a una joven peruana, funcionaria de la ONU, con la que compartía afinidades, Juana María Ecidlo, con la que se casaría en 1950 y de la que tendría 2 hijos. En 1957 el gobierno mexicano hizo regresar a García Robles a su país para que se reincorporara a la Secretaría de Relaciones Exteriores como director en jefe de asuntos de Europa, Asia, África y organismos internacionales. García Robles fue el embajador de México en Brasil entre los años 1961 y 1964 y se hizo cargo de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores en 1970. A lo largo de este segundo periodo abordó asuntos multilaterales como los trabajos sobre desarme que se desarrollaban en las Naciones Unidas y encabezó la delegación de su país en el Comité de Desarme. Durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, presidió también las reuniones para la desnuclearización de América Latina celebradas en México a partir de 1964, que culminarían con la firma del Tratado para la proscripción de las armas nucleares en América Latina en 1967, conocido como Tratado de Tlatelolco. En 1975 el gobierno mexicano llamó de nuevo a García Robles para ocupar la cartera de Relaciones Exteriores. No por ello abandonaría sus responsabilidades en el organismo internacional. Desde enero de 1977, como representante de México en la ONU, participó ante el Comité de Desarme de Naciones Unidas con sede en Ginebra. La experiencia que había acumulado le valió que fuera considerado como el decano de los diplomáticos especializados en desarme, y en 1978 su constancia aseguró el acuerdo en la primera Asamblea General de la ONU sobre desarme. Nombrado embajador en emérito en 1981, su carrera se vio coronada en 1982, cuando el Parlamento noruego decidió otorgarle, compartido con la socióloga sueca Alva Myrdal, el Premio Nobel de la Paz, por su labor en pro del desarme internacional. A lo largo de su carrera dio a la imprenta numerosas obras sobre temas diplomáticos y geopolíticos, entre las que destacan el Panamericano y la política de buena vecindad. En 1938, de la Carta del Atlántico a la Conferencia de San Francisco, que fueron 2 volúmenes, en 1949, y la desnuclearización de América Latina en 1967. El Tratado de Tlatelolco en 1967 y la Asamblea General de Desarme en 1979. Esto fue lo más importante que pasó en la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. ¿Cómo ven? Aquí seguimos. ¿Perdón? Aquí seguimos. Aquí Sí. siguen dormidos, pero siguen. Ay, es que no se Con- me activaba el Con toda la audio. actitud, con toda la actitud. ¿A quién no se le activaba el audio? A mí, profe, por eso no dije gracias cuando me felicitaron. Y Por no eso es a no mí. opiné nada ahorita. Ah, ok. Bueno. ¿Alguna duda, comentario, sugerencia? Ninguna, profesor. Una historia No. impactante. Les voy a hacer un tipo cuestionario para que lo contesten. Esto va a ser la tarea, hoy se las voy a mandar ya más tarde,
pero van a tener toda la semana. Todas mis tareas me las van a entregar los viernes. Este viernes de esta semana no, hasta la próxima semana el viernes. Ok. ¿Ok? Ah, Todas ok, ok. las tareas van a... ¿Y esto lo va a mandar por correo electrónico o en el grupo? Sí, no, por correo electrónico, porque si no vamos a saturar ese grupo. Ahí, Ok. Ya está. cuando les mande la tarea, ahí les voy a poner la fecha de entrega a más tardar. Cuando ponga a más tardar es, si ustedes la quieren mandar antes, lo mandan antes. Si no, esa es la fecha límite, ¿verdad? Ok. Y voy a poner mi correo electrónico a donde van a estar mandando las tareas para que sea más fácil para todos. Profe, si tiene mi correo. No, no sé. Bueno, ahorita lo puedo mandar al grupo de WhatsApp, ¿no? Sí, pero Ah, va. yo les voy a dar mi correo. O sea, ustedes las tareas me las van a Ok, mandar ok, a mi ok, correo. ok. Está bien. ¿Vale? Ok, ¿Alguna todo duda? bien, todo correcto. Todo correcto, ok. ¿Alguna duda, comentario, jóvenes, que quieran hacer? Ninguna, profesor. Todo bien. Ah, yo tengo una. A ver, La mentalidad o el objetivo que tenían esos estudiantes, ¿usted cree que es una actitud positiva o negativa? pues es que habría que estudiarlo bien. Puede ser negativa y las dos, o sea, puede ser negativa y positiva, porque ellos defendían que la educación que los dejaran en paz a ellos, pero también ellos se estaban yendo a lados malos, o sea, entonces por eso no puedes juzgar si bien o mal, ¿verdad? Ok, Entonces, ok. ahí lo que ellos trataban era pues, aplacarlos nada más, de que estuvieran tranquilos. Por eso, ahorita en la actualidad, hay un pique con los estudiantes de la UNAM y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Siempre que hay partidos de fútbol americano, de fútbol soccer, o sea, algún enfrentamiento entre ellos, hay problemas. Siempre. Pero como que ya viene, pues ya vieron desde muchos años atrás, ¿verdad? Ok. Maestro, Sí, entonces para usted está mal que se manifiesten. O sea, las manifestaciones para usted están mal. no, es que no es que estén mal, Paula, lo que pasa es que, acuérdense que, por decir, le voy a poner un ejemplo muy, muy sencillito. Ponen a alguien en el poder, en este caso vamos a hablar del presidente actual, de López Obrador. Usted ve que están las marchas ahorita donde se están quejando de que se vaya AMLO, que se vaya AMLO, que se vaya AMLO. ¿Usted cree que se va a ir? No, No. ¿Por qué? porque Terco. él batalla mucho para estar en el poder. Así es. Entonces, difícilmente les van a hacer caso. O sea, tú puedes estar hablando y hablando y hablando. O sea, las manifestaciones son por muchas cosas. Hay gente que las toma a mal. O sea, bueno, los estudiantes a veces, bueno, yo que viví en México y ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ana, también que vivió en México, se dio mucho cuenta que a cada ratito había manifestaciones de estudiantes de gobierno, que porque querían destituir a ciertos, al director de la escuela, o cualquier cosa, querían hacer un problema mundial. Sí, a cada rato se amparo. Así es, en México a cada ratito hay paros. ¿Y qué pasa con esos paros? Hacen un trapical y cierran todo y se hace un caos mundial en México, ¿verdad? Por los tráficos. Entonces, sí es bueno quejarse, pero hay que quejarse bien, o sea,